Dios les bendiga, hermanos. 12 de abril del año 2020. Así que estamos aproximadamente a más de 2000 años acá, desde que vino Jesucristo a la tierra, murió y resucitó. Y aunque nosotros estamos cursando capítulo por el libro de Job, solamente hacemos un hincapié aquí, que toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo es la misma que tenía en aquel tiempo Job y los otros, los antepasados. Él es el primero de las primicias, el primer día de la semana resucitó. Él es el primero, el alfa, el omega, el principio y el fin, y en Él mismo seguimos confiando. Y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, si la resurrección no se hubiera efectuado, no tuviéramos esperanza. Nos dice que seríamos los más miserables. Así que como nuestros antepasados podían confiar en Jesucristo, nosotros podemos continuar confiando en este mismo que lo hizo todo para nosotros, pero para su honra y su gloria. Así que acompáñeme aquí en Job 31 y solamente le daré en estos momentos el resumen de la entrada, la introducción, y después entraremos a versículo por versículo. Pero aquí en Job 31 vemos que Job continúa afirmando su integridad. Vimos en el capítulo 29 donde él hizo una comparación con el capítulo 30, lo que era su vida antes, lo que estaba viviendo cuando tenía sus hijos, tenía su familia, tenía su ganado, sus posesiones, todo lo que él tenía. Pero ahora comparado a lo que no tiene, lo que le hace falta, su salud y cómo lo maltratan y lo acosan aún los amigos. Así que le dio un poco de nostalgia al recordar cómo era su vida anteriormente, cuando tenía todos sus bienes, su salud y su familia, pero ahora está en medio de este problema, de esta dificultad, de esta enfermedad, haberlo perdido todo y los acosos de sus amigos. Así que entramos aquí al capítulo 31, donde comienza Job a darnos una lista de los pecados que él no ha cometido. Entonces, no una lista de los pecados que ha cometido, sino una lista de lo que no ha cometido. Entonces, aquí continúa él defendiendo y afirmando su integridad. Al inicio el libro nos decía que este era un hombre hecho y derecho, recto ante los ojos del Señor, ¿verdad? Temía a Dios, era un hombre íntegro. Así que entramos al capítulo 31 y les daré un pequeño resumen aquí, pero nos dice en los primeros versículos del 1 al 12, nos defiende aquí Job que él no ha pecado en su propio corazón. Y veremos detalladamente lo que significa esto. Entonces no ha pecado con sí mismo, en su corazón, en su mente. En adelante el número 2 nos dice que no ha pecado en contra de sus vecinos, de los versículos 13 al 23. Entonces no hay pecado para con sí mismo, no hay pecado para con el prójimo. Y después veremos en los versículos 24 al 34 que no hay pecado para con Dios. Y esto se resume en todos los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces Job está diciendo aquí: no he pecado en mi propio corazón, no he pecado para con mi prójimo y tampoco he pecado para contra Dios. Y es lo que estaremos viendo en el capítulo 31. Job no solo había evitado cometer ciertos pecados graves, aquí comienza y arranca con el adulterio, sino que dice: no he cometido adulterio y mucho menos ni siquiera he dado el lugar que esto entre a mi mente, como el de mirar y desear a una mujer. Más tarde en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dice que el que solamente la mira ya ha pecado en su corazón. Y Job está diciendo: no he llegado ni a ese punto, mucho menos de cometer algún adulterio o de lo que se me esté acusando. Entonces él va a hablar de la lujuria y los deseos de la carne. Entonces él se dice: soy inocente en este momento porque me propuse en mi corazón guardar mi corazón, en mi mente he hecho un pacto conmigo mismo. Estaremos viendo esto. ¿Era Job perfecto? Lejos estaba de ser perfecto, pero veremos que él continúa siendo un hombre hecho y derecho y perfecto, recto, con integridad ante el Señor. Así que él va a defender también de que ni las riquezas ni la idolatría lo han hecho salirse del camino del Señor. Así que él se mantuvo firme, caminando con el Señor, creyendo en Él. No se fue por las riquezas, no se fue por la idolatría, no se fue tras las mujeres, no se fue tras otras cosas. Y él va a estar defendiendo su integridad aquí. Así que tampoco pecó Job al perder o al poner su esperanza en las riquezas, las cuales perdió, la cual hubiera perdido junto con las riquezas porque las perdió todas. Entonces su confianza y su fe, su esperanza se hubiera ido ahí con esto. Pero una pregunta para ustedes aquí, hermanos, y ustedes, hermanos:
¿Cómo estamos ahí? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En el dinero? ¿En las posesiones? ¿O en la falta de? ¿O usamos lo poco que tenemos, los recursos, para ayudar a otros y ser de bendición a otros? Aquí también vamos a encontrar que Job dijo que no había tratado de esconder su pecado. Más tarde vamos a ver que la Biblia nos dice en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces Job está diciendo, yo no soy uno de estos que ha encubierto su pecado. El Señor lo había prosperado grandemente. Entonces veremos esto de que él no es uno de los que ha encubierto su pecado. Y no está compartiendo él todo esto por jactancia, diciendo, mírenme a mí como soy, sino que prácticamente se está defendiendo y está dando motivo y razón a aquellos que lo están acosando, de que no es un hipócrita y que no ha estado viviendo tal y como se le acusa, sino que está dando sus razones y motivo, no con jactancia, sino diciendo, aquí están las pruebas, y si hubiera pruebas a lo contrario, me hubiera sucedido esto. Así que muchos de nosotros a veces es bueno quedarnos callados en ciertos acosos, en ciertas situaciones, en los maltratos, en ciertas cosas, solamente cerramos la boca y que los hechos hablen por sí mismos. Pero también hay casos en los cuales nosotros debemos pararnos por la verdad y hablar por ellos, defender y hablar y darle la honra y la gloria al Señor cuando se nos acose falsamente. Y Job era lo que estaba viviendo y sintiendo en estos momentos. Y muchas veces como cristianos se nos va a hacer esto, se nos va a acosar, se nos va a maltratar, se nos va a levantar falsos. A Jesús le hicieron todo eso, es más, todo lo que le hicieron a Jesús se hizo falsamente y erróneamente y fuera de lugar. Aún cuando lo trataron ante el tribunal, bueno, se hizo todo en horas que no debería hacerse, se hizo en tiempos que no, y la manera que se llevó a cabo fue todo de una manera que no debería haberse hecho. Pero ¿sabe qué? Él fue como cordero, se enmudeció, pero hubieron momentos que él contestó y dijo, tú lo has dicho. Pero en otros momentos él abrió su boca, ¿verdad? Y aquí aprendemos muchos principios de Job. Pero también quiero preguntarles en cuanto a esto, ¿cómo nos va en esto? ¿Nos quedamos callados cuando es tiempo de quedarnos callados? ¿Hablamos cuando es tiempo de hablar y defender? Y la realidad es de que Dios no necesita que lo defendamos. Es más, vamos a ver un pasaje más tarde. Cuando Jesús iba caminando con sus discípulos, algunos le hicieron algo y los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos llamar fuego y que venga y que los consuma? Vamos a ver que Job, sus amigos, es más, sus criados, querían defenderlo y causarle daño a otros. Y vamos a ver que él aún ni permitió que su lengua hablara mal, mucho menos pensar mal contra sus amigos y sus enemigos. Pero vamos a ver también que Job, en este aspecto, no permitió que todas las posesiones, aun que él tuvo, vinieran a base de ganancia deshonesta y o aún darle rienda suelta a sus emociones y a sus pasiones para obtener placer por medio de lo prohibido. Vemos de que todo lo que Job tuvo fue a base de que el Señor lo bendijo y fue hecho todo en sus negocios, fue hecho derecho, recto, y nada de lo que él obtuvo, aunque el Señor le permitió tener muchas riquezas, no fue a base de hacerlo ilícitamente. Así que él se va a defender y decir, todo lo que yo he hecho puede ser pesado en la balanza y lo hice de una manera lícita, no ilícita, y he evitado obtener placer por medio de lo prohibido. Pero una pregunta, ¿cómo nos va en esto? ¿Lo que hemos obtenido, lo que tenemos, lo que hacemos, ha sido a base de lo lícito o de lo ilícito? ¿Cómo nos va en esto? ¿Nos dejamos llevar por lo ilícito y lo prohibido o hacemos todo con integridad? Job está diciendo, todo lo que yo he hecho hasta el momento ha sido con integridad. Se me acuse y se me acose, aquí está. Así que veremos en los versos 9 al 15 que Job dice que todas las contaminaciones de la vida proceden de un corazón engañado. Entonces, en pocas palabras, lo que él está diciendo, el problema o el corazón de todos los problemas es el corazón. Lo digo nuevamente, el corazón de todo problema es el corazón. Entonces, hay cosas que vamos a hacer, pero el corazón del problema es el corazón. La lujuria va a hablar de esto, y dice que es como un fuego en el alma y consume todo lo que hay de bueno y hasta arruina la conciencia, consume el cuerpo, consume la sustancia. Y las lujurias ardientes también acarrean
juicios ardientes. Y Job tenía una familia numerosa, la había administrado muy bien, tenía posesiones numerosas y las había administrado muy bien, pero aún en este aspecto muchos lo acosaban de que él había perdido todo esto por la lujuria y por otras cosas, pero él se va a defender aquí. Y en los versos 16 al 23, la conciencia de Job atestigua de su conducta justa y caritativa hacia el pobre. Él va a decir, ¿sabes qué? Había un huérfano, yo le ayudé. Había un extranjero, un caminante, uno que iba viajando, un viajero, yo le di donde quedarse, le proveí, le ayudé, sin importar de qué raza, descendencia, para dónde iba, de dónde venía, yo le ayudé. Se me acusa de maltratar al huérfano y a la viuda. Muchos de ellos crecieron como mis propios hijos porque les di alimento, les ayudé, les proveí techo, etcétera, etcétera. Entonces él va a hablar un poco de esto en este aspecto, y que fue misericordioso y caritativo para con muchos, aunque otros lo consideraban lo contrario. En los versos 24 al 32 vamos a ver de que Job hace 4 protestas en estos aspectos. Él va a decir que nunca puso su corazón en las riquezas de este mundo, que ya lo mencioné. En el número 2 él dirá que nunca fue culpable de idolatría. Él no se postró ante otros dioses, él no se postró ante el sol y la luna, él nunca besó su mano rindiendo culto a otros dioses. Vamos a ver esto en adelante, que no se corrompió su corazón. Y vamos a ver número 3, que tampoco deseaba ni se deleitaba en el sufrimiento de sus amigos o enemigos o aquellos que procuraban su mal. Y si otros le hacían mal, él no respondía de esta manera. Y número 4, que nunca dejó de ser amable para con los forasteros, otra vez los viajantes, los que iban pasando por ahí. Era un hombre hospitalario. Y es más, a nosotros como iglesia se nos anima a hacer de esta manera. En primera de Pedro 4:9 se nos recuerda que debemos hospedarnos los unos a los otros sin murmuración. Y aquí hay una pregunta, hermanos, para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Sabemos que en estos tiempos de estas epidemias pareciera ser que no podemos tener invitados, pero en otros tiempos somos hospedadores, invitamos a otros, acogemos a personas. Y en la introducción aquí nuevamente, en la última parte de versos 33 al 40, Job va a defenderse de aquellos que lo acosan y acusan de hipocresía. Y a nosotros hoy en día, hermanos, se nos va a acusar también de nuestras faltas. No somos muchas veces prontos para aceptar nuestras fallas. Es más, estamos dispuestos a excusarlas y echarle la culpa y el paquete a alguien más, a otras personas. Pero nos dice otra vez la Biblia, quien encubre sus pecados no prosperará. Y eso lo vamos a ver en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, no solamente los confiesa, sino que se aparta y va a alcanzar misericordia. Así que Job habla de su valor y de lo bueno que él ha hecho, pero es sincero, es íntegro. Pero los hombres muchas veces también hacemos cosas que no son honestas, pero él dice, yo he hecho todo honestamente. Así que vamos a ver detalladamente enseguida Job 31, versos 1 al 40, y solamente vamos a pasar versículo por versículo unos cuantos segunditos de aquí en adelante.